Cordial saludo. El día de hoy estamos la compañera Ana Esperanza Clavijo y yo, Juliana González. Vamos a hablar acerca del extractivismo versus la sostenibilidad en el Amazonas, especialmente en los grupos étnicos. Colombia cuenta con problemáticas importantes, ya que desde más de 60 años hemos tenido violencia interna. Adicional a esto, pues los grupos étnicos vienen con una lucha desde sus inicios, desde Colón en 1500, que no para. Entonces vamos a revisar el punto de vista a favor o en contra que se tiene acerca del extractivismo en el Amazonas especialmente. Bueno, el Amazonas siempre ha sido un sector de gran interés a nivel global precisamente por su biodiversidad, por su riqueza en recursos naturales, pero también es conocido porque allí existen varios asentamientos indígenas o grupos étnicos y aparte de eso enfrenta unos conflictos y problemáticas como el extractivismo, que es el tema que vamos a debatir el día de hoy y vamos a relacionar pues nuestras posiciones a favor y en contra de este extractivismo. No solamente en la Amazonía, sino en la mayor parte del mundo, los grupos étnicos enfrentan conflictos económicos, sociales, culturales debido a la explotación de los recursos naturales en general. Es verdad, especialmente pues el tema que tenemos con el Amazonas no solo es la minería ilegal, sino también la deforestación, la agricultura que también están permeando esta zona. Tenemos pues la violencia interna a nivel de país. De igual manera, tenemos conflicto por tierras, ya que colindamos con Venezuela, Perú, Brasil. Y pues también son parte del Amazonas y del pulmón natural que tenemos como seres humanos, donde habitan varios ecosistemas, donde está una gran parte de agua, de animales importantes para la vida, no solo de América Latina, sino del mundo. Sí, claro, la Amazonía definitivamente nosotros no la podemos concebir únicamente como un recurso que representa intereses económicos, sino que sea un sujeto de derechos y cuya protección es vital no solamente para el bienestar del planeta, sino incluso para la propia supervivencia cultural de sus habitantes. Dentro del extractivismo, hemos considerado que es un motor de desarrollo económico en Colombia y que efectivamente aporta ingresos fiscales, genera empleo en regiones incluso con limitadas oportunidades como el Amazonas, por ejemplo, en actividades como la minería, el sector de hidrocarburos, proporcionan recursos necesarios para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura. Esto sería el extractivismo como unos argumentos a favor de él. Además que genera también un aprovechamiento de los recursos naturales y puede generar un valor agregado para dinamizar las economías locales. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que ver si estas alternativas económicas son viables o no para el mismo desarrollo de las poblaciones, en especial los sectores vulnerables. Exacto. Ahí yo entraría casi que en contra, debido a que la mayoría de minería que se está implementando allí es de mediana escala. Sin embargo, es patrocinada por extranjeros. Entonces vienen
de los árabes, vienen de Canadá, vienen, y ellos pues claramente traen sus maquinarias que pues de cierta manera reemplazan la mano de obra. Por otra parte también utilizan mercurio en temas, por ejemplo, del oro, que adicional de que facilita un poco la extracción, también contamina el ambiente, el agua y demás. Entonces, se va en contra, pues, de que genere trabajo en la región. eh, Habría que sopesarlo también con el daño que se le hace al ambiente desde esta parte. Por otra parte, pues, se están entrando a estos territorios que en muchas ocasiones como tal no están bien delimitadas, pero que sí son sagrados para estas etnias culturales, y lo que están haciendo es entrar al territorio sin una consulta previa, sin reunirse directamente con los líderes de allí, pasando por encima de pues la constitución como tal colombiana. También tenemos pues el convenio 165 de la OIT, que es donde claramente solicitan pues la consulta previa, y pues claramente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Eh, Traje un caso específico que es Brasil. Lastimosamente en Brasil, cuando estuvo el presidente Bolsonaro, fueron 4 años desde que él inició campaña, hablaba en contra de los indígenas, que no les iba a dar territorio, que los eran como animales de zoológico entre estas tierras, que o sea, fue supremamente fuerte lo que hicieron. Tanto es que cuando Bolsonaro sale, se encuentra que la invasión de tierras indígenas crecieron el 252%. O sea, fue demasiado el daño que le hicieron a los indígenas, aunque ellos, cuando sale Bolsonaro elegido, se van a las organizaciones indígenas y denuncian que posiblemente los iban a vulnerar, lo cual con el tiempo pues fue así. Tanto que permitieron la contaminación de aguas con mercurio para que ellos se enfermaran. Lastimosamente cayeron en época de COVID, cuando pues estas comunidades no tenían conocimiento, incluso nosotros como occidentales o como hermanos diferentes tampoco teníamos conocimiento de cómo actuar. Pero sí hay casos y denuncias de que se les llevó el COVID y pues murieron muchas de estas personas, aparte de el daño ambiental que hicieron con el mercurio, masacres, que fue terrible. O sea, es un tema bien delicado, por lo tanto, pues mi posición en este punto iría en contra del extractivismo. Juliana, como tú lo dices, acerca de los impactos graves y que afectan directamente a los indígenas, está, por ejemplo, la contaminación de las fuentes hídricas con mercurio, que ellas no solamente afectan el bienestar llamémoslo, de los recursos naturales, sino que también comprometen la salud de los individuos. Desafortunadamente, como tú lo mencionas, esto no ocurrió solamente en Brasil, esto también ocurrió en Ecuador, ocurrió en Perú, en la cuenca del río Marañón en Ecuador, cuando ellos hacían estas prácticas, y obviamente con el COVID los gobiernos, considero yo, aprovecharon para decir que muchas personas murieron, fue por el COVID, más no por el extractivismo y por la contaminación del mercurio que estaban generando, sobre todo a las fuentes hídricas, y máxime cuando estas fuentes hídricas se utilizan para el consumo humano sin ningún tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque no, culturalmente, y no tienen unas condiciones sanitarias
que hagan que ellos de pronto traten estas aguas, porque ellos, los indígenas no tienen ese conocimiento. Incluso para ellos culturalmente hacer un tratamiento de aguas estarían como que atentando contra la naturaleza, incluso pues dentro de sus saberes ancestrales. Y comparto contigo esa posición en contra. ¿Qué podemos decir de pronto a favor del extractivismo? Que el extractivismo efectivamente genera o dinamiza la economía, pero como yo te decía, se dinamiza la economía ¿a qué costo? Comprometiendo el bienestar de los recursos naturales, comprometiendo la salud humana. Para no ir más lejos, por ejemplo, aquí en Colombia, en los municipios donde hay extracción de hidrocarburos, los suelos se están convirtiendo incluso en zonas áridas, en zonas desérticas, la geomología se ve alterado antropológicamente. Hay un daño que definitivamente, por más que haya una reinversión, porque esa es otra parte que nos están mostrando como un sofisma, que hay una reinversión en programas y en proyectos que que están orientados a salud, educación, a cultura, pero realmente los daños son irreversibles. Por más que hayan unos programas de compensación y que digamos, no, vamos a reforestar, los vamos a educar, les vamos a enseñar, por ejemplo, a crear sus productos orgánicos. O eso es otra cosa que incluso ahorita se está viendo, que estamos hablando de alternativas verdes, pero ¿qué alternativas verdes nosotros vamos a crear en unos territorios que están alterados y que ya no es posible, por ejemplo, tener unos cultivos orgánicos porque la misma tierra no lo permite? Sí, de igual manera, pues, ya que comentas, pues, a nivel nacional, resulta que como seres humanos se nos olvidan muchas cosas, ¿no? Especialmente en Colombia. Colombia tenemos el problema de la memoria, que siempre termina nuevamente ocurriéndonos y todos se quejan, ay, ya nos volvió a pasar. Entonces, Colombia, pues con el nuevo presidente que es de izquierda, que fue electo con ayuda de varios de los indígenas. Cuando yo vivía en Bogotá hace unos años, ellos estaban en la Plaza de Bolívar a favor del presidente porque iba a hacer muchas cosas por ellos. Y efectivamente desplegaban sus carros, sus viajes, bueno, llegaban miles y miles de indígenas al Parque Nacional, al Simón Bolívar, a la Plaza Bolívar, bueno, fue la locura. Sin embargo, pues también hoy en día, a este año, están diciendo, venga, el gobierno no nos cumplió, ¿qué pasó que no nos cumplieron? Entonces hay indígenas del Cauca, hay indígenas de Nariño, hay indígenas de Putumayo, por todo lado, todos los indígenas están de acuerdo en que el gobierno no les ha cumplido. ¿Por qué esto? Porque a pesar de que el candidato cuando está en campaña a todo le parece bonito, hace todo de color rosa, pero al final siempre hay empresas o siempre hay intereses particulares que de cierta manera permean las ideas iniciales que pudieron haber llegado a decir los mandatarios en sus campañas. Entonces, siempre se les dice, no, se les va a dar el dinero, se les va a recompensar, se les va a dar bienestar y demás, pero finalmente esos beneficios no llegan a las comunidades. Hay denuncias donde dicen, bueno, sí llegan, pero a los dirigentes, no a la población como tal. Entonces, llegas al líder indígena, llega a las entidades que distribuyen el dinero. Entonces, definitivamente, el permitir el extractivismo en Colombia es abrir la puerta para que en cualquier momento
las cartas cambian. ¿Y qué sucede con eso? Pues que claramente se están perdiendo tierras sagradas para ellos, se están perdiendo lenguas, se está perdiendo la cultura, se están viendo desplazados, no tienen seguridad, a pesar de que los mismos militares legales, la Fuerza Armada también ha violado sus derechos, ha violado sus mujeres. Entonces, por más de que... Diana, tú tocas un punto muy importante y ¿sabes qué es? Que definitivamente las comunidades indígenas son excluidas en la formación o en, ¿cómo se le llama eso? En la construcción de las políticas públicas y en los procesos de toma de decisiones para sus propios territorios. Y esto hace, pues, efectivamente que se aumenten en los conflictos socioambientales, que se perpetúen las desigualdades que históricamente se han venido presentando. Siempre han habido desigualdades y sobre todo en los sectores más vulnerables como las comunidades indígenas. Y de manera que esto afecta pues la justicia social, que es lo que finalmente nosotros o lo que se quiere enfocar de acuerdo con las necesidades de fomentar modelos alternativos, como lo propone Juanita Goberts, que era la que hacía una intervención en el video de El Amazonas, y ella propone que hayan unos proyectos basados en turismo ecológico, en gestión de productos responsables, en mercados verdes, mercados de carbonos, y que efectivamente son opciones viables para la economía y para conservar los ecosistemas desde el ambiente y la misma sociedad. Sí, incluso sin tener que llegar al punto de la extracción, con que se les pague justamente el valor a los cultivos o a las artesanías que ellos sacan, creo que vivirían y se les guardaría el bienestar, no solo a ellos, sino al medio ambiente que tanto lo necesita el mundo, debido pues al cambio climático y ya la fuerza que ha demostrado que realmente sí está cambiando, algo está pasando en el ambiente. Entonces, a pesar de que pues el oro sirve para medicina, se están sacando elementos adicionales para hacer electrónica, para aparatos de inteligencia artificial, en fin, pero ¿a qué costo estamos desarrollándonos? Porque hay enfermedades nuevas, hay nuevos fenómenos naturales, hay nuevas epidemias, incluso llegamos a esa pandemia del COVID cuando pues pasaron miles de años, muchísimos años para que volvieran a hablar de una pandemia. Entonces, algo está pasando con el planeta y definitivamente son tierras sagradas. Ellos los han tenido como sus espacios de sus conexión y demás, que definitivamente considero que no se deberían siquiera tocar. Y no solo el Amazonas, sino también los páramos que dan agua, como el páramo de Santurbán, que también estuvieron detrás de unos canadienses y otras personas allí en hace unos 10, 15 años que yo estaba en mi pueblo, donde tuvimos que salir a marchar con los campesinos que también tienen una cosmovisión hacia las lagunas, hacia el agua, hacia el entorno, que también pues verbalmente no lo han podido llegar a transmitir. Entonces, definitivamente el extractivismo solamente lleva a la ruina y lo vemos en Casanare, donde eran tierras demasiado fuertes con el tema del petróleo y finalmente las regalías nunca se vieron, se perdieron en el camino, las gastaron, algo pasó y hoy en día pues son tierras totalmente áridas, no son fértiles ni para un pasto, la ganadería también afectó demasiado, entonces hay temas que definitivamente la naturaleza
aunque no vemos en este momento un recurso económico, sí estamos viendo salud, ambiente, aire, y pues los ecosistemas los estamos resguardando. Juliana, definitivamente con este debate, pues estamos dejando entrever que hay una necesidad urgente de regular estas acciones del extractivismo, aunque a pesar de que hayan unas normas y que tenemos unas corporaciones ambientales que entre comillas hacen seguimiento, realmente yo veo que no hay un seguimiento y que la compensación que se hace no es suficiente. No es suficiente y lo otro es definitivamente, claro, la participación de los actores en estos conflictos, porque simplemente vinimos a extraer lo que nosotros queramos extraer, la minería ilegal, llámese oro, carbón, hidrocarburos, porque es lo que se ve sobre todo allí, y no tenemos en cuenta, venga, entonces estamos incrementando la deforestación y haciendo que estas poblaciones migren a otra parte, generando otro tipo de conflictos, porque ya está la parte de saneamiento, la parte de economía, porque no hay la cultura. No hay la cultura, no hay la educación para que ellos realmente tengan una supervivencia como la deben tener. No se está valorando su cultura como tal. ¿Por qué? Porque estamos interponiendo los intereses económicos sobre los intereses ambientales e incluso sociales. Sí, es verdad. Si se quisiera de pronto una solución definitivamente serían pues las alianzas con organizaciones ecologistas, pero de verdad delimitadas. O sea, que el gobierno está acostumbrado a dar promesas pero incumplirlas. Después de que está firmado, todo en el papel queda bonito. Aquí también vemos otra cosa y son los mismos conflictos sociales, porque si nosotros vemos, por ejemplo, las noticias, incluso dentro de los mismos indígenas, los que son líderes o lideresas que se encargan de proteger los recursos o que tienen ese liderazgo, pues simplemente se mandan a callar. ¿Por qué? Porque no nos conviene. De igual manera, pues se habla de procesos de transición energética, pero no son justos, o sea, sí se les saca, se puede extraer, pero finalmente no se les va a recompensar como ellos desean, no se les va a respetar la tierra sagrada para ellos, porque a pesar de que se dicen que hay tierras para los indígenas, falta demasiado en garantizar primero la participación de ellos, no se les está consultando. Segundo, las políticas no son estrictas, dependen del mandatario que llegue al poder o de los intereses que éste tenga. Por otra parte, pues se habla de una titulación de tierra, pero cuando van a revisar resulta que no la hay, porque no hay un fortalecimiento frente a este proceso que se debía hacer, porque finalmente este año también los indígenas llegan a Bogotá a decir, venga, es que no nos han dado las tierras que nos prometieron porque son nuestras y nos las están quitando, nos las quitaron con la guerra. También nos hablan de que se va a minimizar el impacto ambiental, pero ¿cómo? Si es que ya después de que se saca algo de la tierra ya no hay la manera ni la posibilidad de volver a decir, no, venga, volvámoslo a dejar donde estaba porque es que ya está alterado. Y tampoco pues se habla de una minería responsable, pero responsable ¿para quién? Para el ambiente, para el indígena o responsable para la persona que necesita o para la empresa que necesita este mineral o lo que sea, porque es que no solamente hablamos de minería, sino que también estamos dañando nuestro pulmón, o sea, estamos deforestando para decir, no, por cosas de la vida se incendió y entonces ahora
ya toca revisar qué se hace con esta tierra, dejándola como a la disposición del ser humano cuando se ha comprobado que, por ejemplo, en Brasil se mandó a quemar una tierra para que pudieran meter ganado. Entonces uno dice, hay que delimitar, hay que dejar las normas más estrictas, aunque tenemos normas, no solo la Constitución, sino normas internacionales, pero ¿qué pasa con ellas? No se cumplen, no se monitorean, no se hace seguimiento del cumplimiento. Y esto está dejando pues la vulneración de todos estos pueblos indígenas. Juliana, aquí también podemos agregar los objetivos de desarrollo sostenible, que estamos prácticamente a 5 años de que se cumplan, pero creo que no vamos ni en un 10%. Ya se habla incluso de 2050. Entonces, ya estamos mirando qué hacer para que en el 2050 sí se cumplan. Sin embargo, pues tenemos que también revisar desde ya qué estamos haciendo con el ambiente, por qué no hemos estado cumpliendo, cuál ha sido la equidad de género, pues también ellos hablan de, bueno, hay una equidad de género porque solamente mandan los hombres y pues las comunidades étnicas siempre han sido patriarcas. Entonces, también pues hay que revisar el objetivo 5, que es equidad de género. También pues el hambre, lastimosamente estas comunidades. La pobreza extrema. Pero resulta que están pasando hambre, están pasando todas las necesidades habidas por haber. Entonces hay que revisar muchos temas porque finalmente ellos apenas son el 4.3 de población a nivel nacional, o sea, son muy poquitos y debemos cuidarlos porque primero, pues en la sangre de todos tenemos sangre indígena. Segundo, viene una lucha desde que nos colonizaron, desde Colón, desde 1500, peleando por sus tierras, por sus costumbres, por sus, todo, por sus lenguas. Entonces, hay que revisar bien el tema y definitivamente la posición es no al extractivismo en el Amazonas en este momento. Sí, como conclusión, pues creo que estamos de acuerdo con Juliana y es que definitivamente el extractivismo trae más cosas negativas que positivas, porque definitivamente si continuamos con esta posición del extractivismo como viene hasta ahora, pues es realmente las brechas sociales como la pobreza extrema, la exclusión y esto no se van a superar, la verdad, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Entonces, hay la necesidad imperiosa de tener unas políticas públicas, pero que sean estrictas, porque las políticas públicas que tenemos sí las hay, pero lo que pasa es que no son estrictas y porque prevalecen los intereses económicos a la parte realmente de justicia social. Exactamente. Entonces, lo que se está logrando es una división social. Entonces, ponen a los líderes a dividirse, a elegir, y resulta que estamos acabando con los resguardos, con las costumbres, con absolutamente todo lo que no deberíamos destruir, como es el ambiente y como es estas culturas que son una minoría, pero que son bien importantes porque son las que resguardan grandes cantidades de tierra y tierra que debemos cuidarla, como es el Amazonas. Bueno, bien, muchísimas gracias. Entonces, este sería pues nuestro aporte para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias.